Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por esta invitación. Gracias, Scala, por permitirme participar de esta serie de webinars y por organizarlos, que es súper valioso para la industria del Venture Capital y de inversión ángel en Latinoamérica. Mi nombre es Daniel Salvucci. Soy parte del fondo de Venture Capital Draper Cygnus. Somos un fondo que invierte en tecnologías emergentes y descentralización en toda Latinoamérica. Para contarles sobre lo que me toca hablar hoy, que es construcción de portfolio como un inversor ángel, les doy un poquito de background sobre mí, muy breve. Soy ingeniero en electrónica, pero por suerte a lo largo de los varios años ya me formé hacia los negocios y hace unos 7 años que estoy involucrado con el ecosistema emprendedor e inversor latinoamericano desde Argentina y particularmente en Draper Cygnus. Hoy soy partner, pero inicié mi actividad de Venture Capital manejando el club de inversores Ángel de Draper Cygnus hace unos 5 años atrás. Así que he acompañado tanto emprendedores como inversores en esta carrera de invertir en compañías de innovación. El título que nos junta hoy es cómo armar portfolio como un inversor ángel, pero a mí me gusta, o a nosotros nos gusta ver a la inversión ángel como parte del venture capital. En realidad es una parte hasta fundamental de la industria de venture capital. Pero es una parte muy inicial, es el primer escalón de la carrera que un emprendedor o un emprendimiento va a hacer a lo largo de esta industria de levantar capital en venture capital en Latinoamérica, en el mundo. Por lo tanto, nos gusta pensar al inversor ángel dentro de esa industria y me pareció que era una buena idea llegar a hablar del portfolio en una segunda etapa del webinar, pero primero reforzar algunos conceptos que vienen de la industria de Venture Capital, que no siempre es tan accesible leer, escuchar experiencias en forma directa. Entonces, téngame un poco de paciencia, voy a llegar a la promesa de esta entrega, que es hablar de cómo construir un portfolio. Un punto importante que a veces no es tan evidente por ahí es que la industria del venture capital está financiada principalmente por otros actores de la industria de financiamiento que buscan ellos mismos armar un portfolio diversificado de inversión. Y como ven en este gráfico, ténganme fe de que esto lo voy a traer después para llevarlo hacia la forma de invertir de inversor ángel, pero fíjense que los fondos de Venture Capital, estamos a la derecha de todos, somos una parte muy pequeña de la alocación de dinero que hacen fondos de pensión, endowments, fondos de fondos en el resto del mundo, donde de todo el dinero que administran, la mayoría la ponen en activos tradicionales de bajo rendimiento, pero muy seguros, y una parte pequeña de todo ese activo que manejan lo ponen en inversiones alternativas dentro de una gran bolsa de inversiones alternativas, dentro de las cuales está el asset class private equity y dentro del cual como sub-asset class está el venture capital. Y digamos, dentro de todo ese dinero de venture capital, que es un montón, pero poniéndolo en contexto del patrimonio que administra una entidad como esta, es muy pequeño. Quédense con esta imagen para hacer una correlación con el patrimonio de cada uno de ustedes individualmente como inversor ángel, porque es muy probable que hayan, por ahí no en las mismas proporciones, pero una distribución de cómo uno aloca el capital, o por lo menos cómo sugerimos de hacerlo de forma saludable. Quédense con esto porque después más adelante van a entender por qué lo traje. Y algo que quería hacer antes de entrar más en detalle es reforzar algunas ideas que también no son secretos, pero a veces son un poco contraintuitivas con lo que por lo menos nos enseñan en la academia tradicional de negocios y de financiamiento tradicional y en los negocios tradicionales. Yo siempre digo cuando hablo con un inversor ángel, o me gusta decir de que para invertir en esta industria de venture capital de inversión ángel, hay que desaprender un montón de cosas que aprendimos a lo largo de la vida. Y generalmente hablo con personas o me relaciono con personas muy profesionales, con extensas trayectorias,
Pero mucho de lo que pasa en esta industria es un poquito contraintuitivo. Y uno de los principales motivos es que, como vieron en el slide anterior, cuando hablamos de portfolio, nosotros no administramos riesgo como gestores de un fondo de venture capital o como inversor individual. Cuando invertimos en startups de alto potencial de crecimiento, que es la industria y el tipo de compañías en las que invertimos, que esto probablemente ya lo hayan visto en otras entregas, cuando invertimos y tomamos la decisión de invertir en estas compañías, ya hicimos un desrisqueo o le sacamos riesgo a nuestra alocación de dinero, a nuestro portfolio, al invertir en otras cosas antes. Ya invertimos en ladrillos, en real estate, ya invertimos en bonos de algún estado, ya invertimos en la bolsa, en compañías de tecnología o en compañías tradicionales, y después una pequeña porción la ponemos y la invertimos en este tipo de activo. Por lo tanto, cuando invertimos en startups, buscamos riesgo. Y no desde una forma en la palabra riesgo tiene una connotación a veces negativa en la sociedad, pero no en nuestra industria. Buscamos riesgo porque estamos haciendo, siempre mientras tanto se cumpla lo que estoy poniendo en este slide, buscamos hacer inversiones de riesgo porque buscamos hacer inversiones asimétricas. La asimetría de estas inversiones, ¿a qué me refiero con eso? Está relacionada con que son inversiones que tienen potencial de multiplicar y crecer ese capital en forma, buscamos inclusive ilimitadamente a veces, que sea una posibilidad de upside o de crecimiento muy grande, que contrarresta la posibilidad de pérdida de ese dinero. Y entonces son inversiones que la simetría está dada en esto, en la posibilidad increíble de crecimiento, con probabilidad de que exista ese crecimiento ilimitado bajo, pero es potencialmente posible. Por es contraintuitivo lo que estoy contando, pero de vuelta, posibilidad de realizar esa inversión, que esa compañía crezca muchísimo, con poca probabilidad. Las chances de que esas cosas sucedan son bajas, pero la gran pregunta que hay que hacerse a la hora de invertir en alguna de estas compañías, y mirá si lo logran, y mirá si crecen de esa forma. No por azar, ¿no? Obviamente, ahí está todo el trabajo profesional de un fondo de venture capital o el trabajo que tiene que hacer un inversor ángel o un grupo de ángeles inversionistas en un club de inversores del due diligence y análisis correcto, que esto lo han probablemente visto en otro de los encuentros, no me voy a meter ahí, pero sí tratemos de buscar ese tipo de inversión. Por lo tanto, como moraleja también de esto, compañías que tengan un tope en su crecimiento, que ya lo estemos viendo a la hora de analizarlos hoy, de que pueden ser buenos negocios, pero que le vemos que no van a facturar más de X cantidad de dinero, que no van a crecer más que tanto o más que en tal región, tengamos cuidado a la hora de invertir, porque probablemente sean buenas inversiones, pero no necesariamente inversiones de venture capital. Porque busquen compañías que tengan potencialmente, de vuelta con pocas chances, pero potencialmente crecimiento ilimitado. Y siguiendo un poco con esto, voy a hablar ahora un poquito de cómo es la matemática de los fondos de venture capital y cómo es la lógica de pensamiento de un fondo a la hora de elegir una compañía o elegir qué compañía incorporar a su portfolio. Algo que también es contraintuitivo en esta industria es que creo que en casi toda la vida, tanto académica como profesional, buscamos explicar cualquier suceso a través de su promedio, de su distribución normal, ¿no? Tratamos de encajar alrededor de las medias o promedios todos los análisis que hacemos. Y la realidad es que en esta industria ese análisis no funciona, porque casi todo se rige con distribuciones exponenciales, con la ley de Pareto, donde esa famosa ley de que el 20% de algo explica el 80% de los resultados. Hasta inclusive les diría, medio en chiste, pero que en Venture Capital y en inversión ángel y en startups es como la ley del Pareto al extremo. No sé si es más 90-10 que 80-20. Pero quédense con esto porque van a ver que y recuerden esto cada vez que analizan una compañía o eligen ver algo para invertir, vean y traten de encontrar esa distribución exponencial, se van a encontrar que es lo habitual. Porque también, y haciendo como adelantando la película al final, si analizo cómo es el portfolio de un fondo de venture capital como el nuestro,
Al final, a los 10 años, cuando termina el fondo y se liquida, cuando analizo cómo conseguí el retorno económico de inversión en el fondo, van a ver, y esto se da en los libros y se da en la realidad, de que de vuelta aparece la distribución exponencial. Van a ver que una o dos compañías son las que dieron todo el retorno del fondo. Y otras tres o cuatro son las que agregaron un poquito más a mejorar ese múltiplo del retorno. Y después hay una gran porcentaje, esa cola de la curva exponencial, el 60, 50, 70% de las compañías invertidas retornan cero o a lo sumo el capital. Y esto es lo esperado. Es lo esperado por esta naturaleza de tratar de encontrar empresas que son totalmente outliers o disruptivas al promedio, justamente. Y de vuelta esto se encuentra, y lo van a ver, hasta cómo nos distribuimos, cómo se distribuye después los éxitos o los resultados, los múltiplos de los fondos de inversión. Van a ver muy pocos fondos retornando un montón de dinero y la mayoría dando un retorno medio. Y de vuelta las compañías también, cuando ven las curvas de venta, de proyecciones de clientes, de usuarios, de cada uno de los indicadores de una startup, cuando la ven a lo largo del tiempo también van a reconocer estas curvas que parecen que decepcionan y de repente son de crecimiento exponencial. No se asusten con todos estos números. Acá lo único que quiero contarles y hacer el caso para que luego, si tienen ganas y tiempo, está linkeado una nota donde profundiza estos números. Creo que es bastante ilustrativa para continuar con entender para un inversor ángel cómo piensa un fondo de inversión. Es que lo importante para nosotros como fondo a la hora de construir un portfolio es la expectativa que hacemos siempre una ida hacia el futuro para encontrar el presente y tenemos que poder ver de que esa compañía potencialmente, de vuelta, potencialmente, con poca probabilidad de chance de que suceda, pero potencialmente multiplique cada una de esas inversiones que hacemos entre 50 y 100 veces la inversión. Y para eso es bastante determinante el porcentaje de ownership que tenemos en esa compañía. Cuando vayamos a la inversión ángel, esto va a ser diferente probablemente. No la expectativa de múltiplos, sí los órdenes de magnitud de múltiplo esperados y también, digamos, en la misma relación el porcentaje de ownership que uno va a esperar tener como inversor ángel, que va a ser menor en ambos casos, pero también quédense con esta visión porque a la hora de elegir una compañía, después de todos los criterios que ya han visto en otras de las entregas sobre qué ver en una startup, probablemente uno de esas variables es el tamaño potencial de negocio que puede tener, pero también, y está atado, el tamaño de posible exit, de salida de esa compañía, en un mercado totalmente ilíquido, a largo plazo, y donde esos caminos de éxito, aunque ahora hay algunas novedades en la industria de mercado de capitales que ayudan a generar un poco más de liquidez, sigue siendo de largo plazo, y donde hagan la cuenta de por lo menos entender si ustedes como inversor ángel invierten en esa compañía. Luego, en la próxima ronda, ¿va a haber un fondo de venture capital que le va a interesar invertir en esta compañía? Y luego, ¿va a haber otro fondo más adelante en la historia de la compañía, en la tercera ronda, que se va a seguir interesado en invertir en esta compañía? Desde el punto de vista de retornos, desde el punto de vista de potencial de negocio, hagan esa prueba ácida para también entender ustedes si esa compañía va a entrar a esa carrera de venture capital, porque al principio, sobre todo en etapa seed, early stage, ángel, donde nosotros como fondo también invertimos y muchas veces coinvertimos con inversores ángeles, es muy incierto todo esto. Hay pocos puntos de datos, ¿no?, para tomar una decisión. Por lo tanto, no esperemos, obviamente, tener todo resuelto, porque esta es una industria de toma de decisión con poca información, es bastante imperfecta la toma de decisión, pero lo que es muy importante, a mí me gusta decir que más que una industria para inversión ángel también, de elegir, es muy importante la de descartar. Diría que es descartar hasta que no te queden argumentos para descartar una compañía, entonces esa es una compañía para invertir. Traigo también como mención algo que dice Peter Thiel,
emprendedor e inversor de Venture Capital bastante famoso, con unos buenos éxitos en su mochila. Él dice que hay una regla bastante rara en Venture Capital, que dice que la primera regla es invertir solamente en compañías que tienen el potencial individualmente, esa compañía, de retornar el valor total del fondo. Yo tengo manejo un fondo de 30 millones, cada una de las 25 o 30 compañías en las que voy a invertir, cada una individualmente tiene que tener el potencial de retornarme los 30 millones. Esto es por lo que vieron antes, ¿no? Porque muchas de ellas no van a llegar a ese resultado. Aunque potencialmente cuando invertimos sí tenían ese potencial, después por múltiples razones, no todas tienen que ver con la compañía, pueden tener que ver con el timing, tienen que ver con la competencia, con timing de mercado, etcétera, hacen que por ahí no lleguen. Y se da esa distribución de portfolio, de resultados de portfolio que comenté antes. Pero entonces, Peter Thiel redobla la apuesta y dice, bueno, y la segunda regla de Venture Capital es que la primera regla es tan restrictiva, tan importante que no hay otras reglas. Y vuelvo entonces a enfatizar esto de, a la hora de elegir una compañía para invertir, es maximizar el upside, es lo que buscamos, y no vemos el downside. No es lo más importante, obviamente buscamos cosas que maten el upside, algo que me limite el upside es lo que estoy buscando para poder descartar. Entonces no me preocupo tanto por administrar el riesgo de qué pasa si esta compañía le va mal, sino no cometer el error a la hora de armar un portfolio gravísimo de invertir en una compañía que ya sé que no tiene un potencial ilimitado. Y después, creo que otra de las grandes puntos a hacer, y probablemente se repita esto a lo largo de los webinars, porque creo que es importante algunas de estas cosas que permeen, es que esta es una industria, como dice Marc Andreessen, otro gran emprendedor y luego venture capital famoso y exitoso, americano, es que esta es una industria de outliers, de excepciones. Cuando algo es demasiado evidente y ya común, un emprendimiento, una tecnología, probablemente sea un buen negocio, pero no un buen negocio para venture capital o para inversión ángel, desde el punto de vista de venture capital, ¿no? Por tanto, buscamos esas excepciones y van a ver que son generalmente compañías un poco contrarias al status quo. Y es lo que buscamos. Y esto también trae como consecuencia de que el embudo de análisis de compañía para un fondo de venture capital y para un inversor ángel es muy, muy profundo. Donde para lograr invertir en una o dos compañías hay que analizar profundamente, acá pone algunos números, pero voy a llevarlos a números más cercanos. Hay que analizar 20 para ver y tener reuniones antes con 200, y para eso hay que recibir decks y miles. Y en estos órdenes de números y magnitud no estamos exagerando, es realmente así, y creo que también esa es la importancia de los fondos de inversiones en nuestro trabajo, es ver y curar todo ese funnel, y desde el lado de inversión ángel es el rol importantísimo de las comunidades de inversión ángel, donde colaborativamente o centralizado en alguna organización como en un club de inversores ángel, hacer ese trabajo tedioso y larguísimo de llegar al tercer o cuarto escalón en ese embudo para concentrarse en las compañías que realmente hay que hacer due diligence y profundizar para luego invertir. Como voy a hablar de portfolio como inversor ángel, quería terminar esta parte de Venture Capital hablando un poco de cómo es una tesis. Para hablar de portfolio, hablar algo de tesis de inversión, y esta es una tesis de inversión, quería mostrarle típica o básica, por decirlo de una forma, de un fondo de Venture Capital tradicional que nos podemos encontrar en Latinoamérica. Parto de una asunción que es que el tamaño del fondo, el capital para invertir es de 30 millones, un poco menos porque en el fondo hay management fee, pero redondeemos los que ese es el capital para invertir. Tengan en cuenta los plazos de un fondo de venture capital, es típicamente de 10 años,
unos primeros 5 años para alocar el dinero, invertir, otros 5 para esperar, porque uno no puede forzar nada, esperar a que esas compañías se vendan, hagan IPOs, etc. Por lo tanto, esto no es distinto en inversión ángel, y si lo pensaban, van a ver que no. Los que ya han recorrido un poco el camino van a entender que son compromisos de muy largo plazo, de ese orden, del orden de los 5 a 10 años, a veces un poco más. Y donde una tesis de inversión, por ahí la tesis está compuesta entre lo que están viendo acá, que es más lo financiero de cómo voy a luego construir ese portfolio, y un poco de tesis de qué tipo de compañía, industria, vertical, tecnología, región, etcétera, me interesa invertir. Todo eso no lo puse en este slide, pero acá sí va más lo económico, lo financiero. De esos 30 millones, como tesis, por ejemplo, me voy a concentrar en una etapa de tipo de compañías, pre-seed a serie A. Para una inversión ángel probablemente esté muy anclado en pre-seed y algo en seed. Pero un fondo se va a extender un poquito a series A porque cuenta con el dinero probablemente para eso. Y ahí van algunos rangos de tamaño de ticket y tamaño de ronda y de evaluación típica para una ronda en esos estadios. Esto es un poco, no lo tomen como algo constante ni rígido, esto varía, son variables de mercado, por lo tanto van variando, con distintas fuerzas que lo van tirando para un lado o para el otro. Y fíjense que también hablo de follow-on, que lo voy a traer después como comentario cuando hablemos de inversión ángel, de guardarse una buena parte, en este caso la mitad. Este fondo X se guarda la mitad de esos 30 millones para hacer follow-on, o sea, para hacer una segunda inversión en una compañía que ya hicieron una primera inversión. Se pone un objetivo de cantidad de compañías para construir ese portfolio, unas 25 compañías. Esto no es un número rígido, va a depender de cómo después, qué encuentran. Esto es una tesis para después, durante 5 años, ejecutarlas, por lo tanto, puede evolucionar en esos 5 años y va a depender mucho del acceso a deal flow y de qué deal flow consiguen finalmente. Pero bueno, se te dan un objetivo de cantidad de compañías y un objetivo de porcentaje de tenencia, de equity, no a largo plazo, sino en el momento de la inversión, ¿no? Entre invertir y hacer un follow-on, ¿no? Porque obviamente, si estas compañías que uno invierte les van bien, probablemente levanten una serie A, una serie B, una serie C, una serie D, y obviamente en cada una de esas nuevas rondas de inversión, ese porcentaje de tenencia en la compañía se va a diluir, ¿no? Está bien, es lo que esperamos que suceda, ¿no? Porque si sigue levantando capital es porque la compañía crece, se valora, vale más, y al final de cuentas nuestra participación a largo plazo va a ser más que interesante. Y hasta acá hice como un resumen entonces de cómo ve la construcción de portfolio, la toma de decisión, y la matemática de construir ese portfolio para un fondo de venture capital. Llevémoslo ahora entonces a algo más cercano de lo que ustedes que nos están escuchando, a la inversión ángel. Quiero hacer un pequeño caso primero, que probablemente lo conozcan todos porque es una compañía muy conocida para todos, que es Uber. Este muchacho que ven en la foto se llama Chris Fralick. Él es un inversor, emprendedor, inversor, VC en Estados Unidos, pero en ese momento estamos hablando del año 2010, hace 11 años, hace 11 años atrás. Él invirtió como inversor ángel en Uber. En realidad no en Uber, sino en Uber Cab, así se llamaba en ese momento. Lo que ven a la izquierda de la pantalla es el mail del Club de Inversores Ángel, en este caso AngelList, ese grupo de inversores que estaban naciendo, que el mail donde contaban, como muchos de ustedes han recibido también de los clubes que participan o de las asociaciones en las que participan, un mail diciendo, bueno, les acerco una nueva oportunidad de inversión, se trata de esto, esto y esto. Y le estaban contando sobre una app taxis en Nueva York a demanda. Y acá lo que quiero contrastar es dos cosas, o hay varias moralejas solas en este slide. Primera, el mail de la izquierda lo recibió Chris Fralick, pero también lo recibió Mark Suster. Mark Suster es un gran venture capital actual, súper exitoso, tiene un portfolio espectacular, búsquenlo.
Y es un tipo que además comparte mucho en Twitter y en podcast y en blog de su experiencia, es muy valioso en la comunidad. Pero fíjense lo que respondió ahí. Dijo, no gracias, no es un buen fit para mí. Ya vi un montón de estas compañías. Me cuesta mucho ver de que esto sea lo suficientemente grande. Acuérdense lo que estaba pensando como decía, suficientemente grande para que sea atractivo invertir ahora. Una de las moralejas es que son decisiones imperfectas. Personas como Mark, súper metidos en la industria en ese momento, puede no ver algo y hay otro que sí lo vio. Por ejemplo, Chris, que Chris invirtió a raíz de este mismo mail y de este mismo grupo de inversores, invirtió $500.000 en Uber. En esa ronda, que era la ronda seed, una ronda en la que la compañía estaba evaluada en 4.5 millones. La evaluación de Uber, cuando fue el IPO fue en el 2019, perdón, en 2019, 9 años después de este mail y de esta inversión, ¿no? Vuelvo a lo de antes del tiempo, 9 años después sucedió el exit y todos los que habían invertido en esa compañía vieron algo de retorno de su capital. En este caso, no algo, sino mucho. El valor de la compañía creció 18.000 veces entre el momento en que invirtió Chris y en el momento que salió a la bolsa Uber. Obviamente, por el efecto de la dilución, probablemente la inversión de Chris Frederick no se multiplicó por 18.000 veces, pero sí por órdenes de magnitud de 1.000, un par de miles seguro. Y para ser mucho más concreto, acá pueden ver toda la historia de financiamiento a la derecha de Uber. Acá pueden ver el Angel Round, ahí de valor 4 millones, el tamaño de la ronda fue 1.3 millones en el 2010, y cómo continuó esa carrera de fundraising a lo largo del tiempo de Uber hasta llegar a los mercados de capitales en los últimos años. Y a la izquierda ven una planillita con algunos de estos inversores. Hay uno que después les voy a mencionar, que abajo se ve medio tapado, que dice Jason Calacanis, que Jason invirtió $25.000. Los proceeds, o sea, el dinero que recibió por su inversión, cuando se liquidó, fueron 124 millones. O sea, de $25.000 a 124 millones. Con esa inversión, él pagó todas las otras inversiones que hizo en Angel Investment, más todas las que está haciendo ahora, digamos. Con esa sola. Y acá sí llegamos entonces a algunas reflexiones tratando de consolidar todo esto que hablamos hasta ahora de parados como inversor ángel, cómo pensar y construir un portfolio. Acá van a ver algunos números, voy a dar algunos números como ejemplo, pero tengan en cuenta que no los conozco, no los estoy viendo a través de Zoom, no conversé con ninguno de ustedes y probablemente en la audiencia haya realidades de patrimonio muy distintas. Patrimonios moderados, pero interesantes lo suficientemente grandes para poder invertir en Venture Capital o en inversión ángel, y patrimonios muy grandes. Entonces, algunos de estos números van a ser diferentes para cada uno de ustedes. El primer punto, que esto lo deben haber escuchado de varios, y todos los que estén en inversión ángel hace un tiempo también lo deben haber escuchado, es que lo saludable, aconsejable, es que invierta una proporción pequeña de sus patrimonios en este activo, ¿no? En startups en general, alrededor de inversión ángel, de invertir en un fondo también. Una porción pequeña, por lo mismo que vimos, y acá ato con uno de los primeros slides de cómo aloca capital un fondo de pensión o un fondo de fondos, un endowment de una universidad. Porque están, básicamente, entiendo, tratando de preservar el valor de su patrimonio a lo largo del tiempo. Ese es el objetivo. Por lo tanto, este pequeño porcentaje de su patrimonio es el porcentaje de que básicamente pueden llegar a perder. O potencialmente, que es lo que básicamente buscamos al exponernos a este tipo de activo, es esa asimetría de potencialidad. Podés perderlo o podés multiplicarlo por muchas veces. Puede finalmente, si hiciste bien esas inversiones y ese portfolio performó bien, ser una buena parte de tus retornos y de mantener o inclusive incrementar el valor de tu patrimonio a lo largo del tiempo. Entonces, teniendo esto en consideración,
Y diría antes, inclusive, de pensar en cómo armar un portfolio, para terminar de entender toda esta lógica de asimetrías, les sugiero enfáticamente leer los libros, no solo el que está en este slide, los libros de Nassim Taleb, donde habla muy bien y profundo, a veces muy profundo, sobre toda esta lógica de sucesos asimétricos, de lo random. Recomiendo de la misma forma Cisne Negro, como el libro de Cisne Negro, como el libro Full by Randomness. Inclusive diría que lean en ese orden, primero Full by Randomness y luego Cisne Negro. Cisne Negro es un poco pesado de lectura y Full by Randomness le va a abrir un poco la cabeza. Creo que es relevante no solo para invertir como inversión ángel, porque la realidad es que la naturaleza completa, esto es contraintuitivo también, pero la naturaleza se expresa por curvas exponenciales, por sucesos asimétricos. La realidad es que lo más normal, natural, es encontrar esos procesos. Yo creo que por una forma de simplificarlos para que el humano lo pueda transmitir de una forma más simple, lo simplificamos tanto que perdimos eso, pero yo soy nerd, yo soy ingeniero en electrónica, mi vida profesional entera está, digamos, atravesada por estas curvas exponenciales y de cualquiera, la electrónica no es mucho más que física, básicamente es naturaleza. Entonces, para mí es natural pensar o entender estas cosas, pero hagan ese ejercicio de, de tomar estas lecturas porque les van a encontrar sentido y que creo que vuelvo al punto, no solo para invertir como inversor ángel, sino hoy casi toda la tecnología está atravesando todas nuestras vidas. Creo que este último año que pasamos es la evidencia total de estos fenómenos, por lo tanto no es más ajeno a, a las decisiones de vida de todos los días, de cómo educarse, de cómo invertir, de qué trabajo tomar, etcétera. Por lo tanto creo que es muy valioso. Y volviendo ahora, para no irme por las ramas y filosofar de más, a algo concreto, a cómo armar ese portfolio de inversor ángel, creo que un buen punto de partida es definir una tesis desde no solo la que conté recién de lo financiero, sino una tesis desde el tipo de compañía que te gustaría invertir, qué sé yo, inteligencia artificial, agrotecnología, e-commerce, elegir las industrias o las áreas de interés para invertir. Inclusive mi sugerencia es más que definir áreas, es definir áreas que no vas a invertir, va a ser más fácil. No se limiten, a eso voy con este comentario, no limiten su scope solamente a lo que conocen. Por ahí alguno de ustedes es un profesional que toda su vida estuvo relacionada con la industria petrolera, por lo tanto conoce mucho de procesos industriales, entonces solo va a invertir en startups de IoT industrial, por ejemplo, o de industria 4.0. Hagan eso, pero no hagan solamente eso, por dos motivos. Creo que un gran driver para la inversión ángel es la de aprender, y aprender no leyendo solamente, porque hay que leer mucho, pero también aprender de las compañías, de los emprendedores talentosos, científicos, tecnológicos, de negocios que van a ver, que son ellos los que están ahí en la frontera de la tecnología, así que van a aprender de primera mano. Así que salgan de la zona de confort y agreguen a esa lista de su tesis de inversión esos temas que les gustaría aprender. Che, no sé nada de inteligencia artificial, pero quiero invertir ahí para tener como la obligación de estudiar, de hablar con gente, de profundizar. Entonces, volviendo a esto mi sugerencia es, decidan en qué no invertir. Por ahí va a ser más fácil excluir lo que no quieren invertir y dejarse un poco abierto a ver compañías en el sentido amplio. Y luego, para continuar así con la parte de tesis más numérica, de cómo definir tamaños de tickets, etcétera, creo que una buena forma, ya que ustedes no van a hacer un fondo, pero sí pensarse un poquito como un fondo, y hacer un presupuesto, cuantificar cuál es su patrimonio total, en dónde tienen y cuánto tienen de ese patrimonio puesto en otros tipos de inversiones, ¿no? Real estate, la bolsa, bonos, etcétera. Inversiones
ángeles no de Venture Capital, inversiones ángeles en una franquicia de un café, en algo de economía más real, sepárenlo de la de Venture Capital, sepárenla, porque son inversiones ángeles desde el punto de vista de invertir en una compañía que está comenzando, pero no desde todo esto que les acabo de contar. Entonces, luego de separar todo ese otro gran bucket o lista de inversiones, definan un presupuesto pensando en qué disponibilidad de capital excedente van a tener en los próximos 4 o 5 años. Y eso les va a dar un número y tomen ese como su fondo. Ese es el capital a invertir de su propio fondito. Ese número puede ser $150.000, $200.000, lo que puse en ese slide. Y luego piensen que mínimo para poder armar un portfolio tienen que diversificar, que es la clave, e invertir en mínimo 7 o 10 compañías a lo largo de esos 4 o 5 años. Cosas que le suelen pasar a los inversores ángeles que me he encontrado en estos años manejando el club al principio cuando se meten en esta industria. Como todos nosotros, se entusiasman muchísimo porque es una industria súper rica, con cosas espectaculares, como dije antes, con emprendedores increíbles, y nos da la tentación de invertir todo el dinero que tenemos en la primera que nos encontramos porque nos parece que es increíble. Seguro que lo es, pero les puedo asegurar también de que en los próximos 4 años van a encontrar 20 compañías, así o más de innovadoras, entusiasmantes, etc. Por tanto, tengan un poquito de paciencia y de ahí como control en no alocar todo el dinero en las 1, 2 o 3 primeras compañías que ven. Después, hay ciertos montos mínimos para poder invertir en una ronda pre-seed o seed en una startup, que rondan los $20.000, los $50.000 en ese rango. Por lo tal, que a veces es mucho, pero también me he encontrado con inversores que invierten mucho más que eso. Y inclusive aunque tengan la posibilidad de hacerlo desde su propio capital o patrimonio, para ingresar en la industria sugiero empezar de a poco. Empezar con esos tickets de 25.000, 15.000 si los dejan, hay rondas o compañías o emprendedores que los permiten en ese momento, y hagan esas primeras inversiones de a poco. Total, inclusive también tienen siempre la chance de volver a invertir en la compañía en la siguiente ronda, un poco más caro porque la compañía se revaluó, sí, pero al mismo tiempo un poco más claro el camino de esa compañía. Por lo tanto, sigue siendo etapa temprana, sigue existiendo ese upside enorme, casi ilimitado. Entonces definan ese presupuesto, piensen en hacer ese 5 o 10 inversiones mínimo, pónganse un plazo para ejecutar ese dinero, 2 o 3 años, y idealmente, si tienen el patrimonio y el capital suficiente para poder hacer esa doble apuesta en algunas, no en todas, sino en esas que ven que de ese portfolio de 10 compañías emergen especialmente como compañías después de 1 o 2 años que las conocen y que invirtieron como grandes posibilidades, volver a invertir. Y ese es al final de cuentas la alocación de dinero como lo hace profesionalmente un fondo de Venture Capital que les va a permitir mejorar esos retornos. Desde el punto de vista de retornos, tengan en cuenta algunos números, tómenlos no como una regla de vuelta súper firme, pero sí órdenes de magnitud. Un fondo de Venture Capital, como nosotros, vamos a tratar de por lo menos que exista la posibilidad potencialmente de vuelta y con poca probabilidad de chance, de suceso, pero que existe, de multiplicar cada inversión que hacemos, cada una de esas, entre 50 y 100 veces el valor en el que invertimos. Por lo tanto, si invierto en una compañía que hoy está valuada en $4 millones, por lo menos quiero que valga arriba de los $200 millones en algún momento en los próximos 5 a 7 años, idealmente, o inclusive más, porque espero que valga $1 billón o $2 billion. Ese es realmente un home run, ese es el que construye el retorno del fondo. Es el de OutZero para nuestro fondo de Draper Cygnus, el primero. Por tanto, un poco ahí viene también la búsqueda de los unicornios, que ya casi que no se busca unicornios, buscamos decacorns, esas compañías de más del orden de los varios billions. Bueno, pero esa es la lógica de un fondo de VC. Cuando la llevo a un inversor ángel,
probablemente no tengan esa rigidez. Van a haber compañías que no la ven valiendo o vendiéndose por arriba de los 200 o 500 millones de dólares, pero la ven con buenas chances de que valga y se venda en el rango de 50 a 100 millones de dólares. Por lo tanto, una inversión de ustedes a 3 o 4 millones de evaluación implica un muy buen retorno. Estamos hablando del orden de los 10 a 20x de retorno, lo cual es espectacular para el portfolio de un inversor ángel. Sepan igual de que si eso lo ven muy claro, de que está ese techo, probablemente esa compañía no levante muchas más rondas para adelante en fondos de venture capital, pero puede ser una muy buena inversión para ustedes. Entonces, también, entonces, ¿cuál es el corolario de este comentario? Para no irme por las ramas. Hay un gran solapamiento entre las compañías que pueden ser invertidas por un fondo de VC y lo de un inversor ángel. Pero no es todo ese diagrama digamos, de Gantt, diagrama de Venn, digamos, superpuesto. Hay algunas que están dentro de la industria, pueden ser buenas inversiones para un inversor ángel, pero no del todo necesariamente para un fondo de VC. ¿Quieren maximizar las chances de éxito de su portfolio? Traten de solamente invertir las que sí tienen ese potencial ilimitado, pero cuando no lo tengan, sean conscientes de cómo puede desenvolverse finalmente esa compañía. Y con esto cierro este webinar, si no me voy a extender muchísimo con el tiempo. Espero haber sido elocuente con lo que les conté. Y para cerrar les voy a dejar algo de material complementario que me gusta compartir con todos los inversores ángeles con los que hablo. Algunos lugares donde continuar aprendiendo y profundizando sobre esta industria tan apasionante. Hay mucho de todo esto que el contenido está en inglés, pero hay algunas perlitas en español. Un documental que me encanta recomendar es Something Venture porque cuenta desde sus propios protagonistas la historia de la industria de Venture Capital desde los años 50, 60, 70 y 80, donde se terminó de consolidar. Véanla porque va a esclarecer mucho estos conceptos que conté hoy. El Valle de los Tercos es un podcast que recomiendo porque es en español, es un argentino y un mexicano en Silicon Valley entrevistando emprendedores latinos principalmente en español. Y si hay un libro en inglés que recomiendo, Angel, de Jason Calacanis. ¿Sí? El Jason Calacanis que conté antes, que invirtió en Uber y que pasó sus $25.000 a 124 millones. Tiene un podcast espectacular de cinco series de unos 30, 20 episodios con inversores de VC americanos de otras partes del mundo, inversores ángeles contando sus historias, anécdotas. Es muy rico para aprender de la industria. Y muy humildemente también nuestro podcast, Un Cisne No Tan Negro, en español, donde hacemos un poquito hoy ya van 2 temporadas, un poquito de resumen de la historia y de esta teoría del Venture Capital e Inversión Ángel, y luego una serie de entrevistas a gestores de fondo, managers de fondo de la región de Latinoamérica. Libros de algunos de los que ya recomendé, Full by Randomness, Cisne Negro, The Startup Hero de Tim Draper, un gran libro que cuenta muchos secretos o detalles de la industria Venture Capital, es Secrets of Sand Hill Road, de Scott Cupor, que es un gestor de fondo de una firma muy conocida americana, y abajo hay algunos otros libros más genéricos, digamos, más de tendencia y algunos frameworks de pensamiento de futuro, que es muy importante para analizar compañías en esta industria. Muchísimas gracias por el espacio. Les dejo mi cuenta de Twitter. Ahí suelo compartir y curar un poco de este tipo de información para los que les gusta. Y agradezco nuevamente a Scala por la oportunidad de compartir este espacio con todos ustedes. Adiós.